Bueno, seguimos en Pórtense Bien, es la hora 11:12. Vamos a hacer una entrevista ahora a continuación que tiene que ver con la política de Neuquén, que tiene que ver con el movimiento popular neuquino y que tiene que ver con las expectativas que hay en este proceso abierto hacia la definición que se va a dar el año que viene en Neuquén acerca de la continuidad o el cambio, veremos, en la conducción del Estado provincial. Vamos a hablar con la ex vicegobernadora, o la vicegobernadora, porque el cargo, digamos, debería mantenerse en cuanto a la importancia que revistió en su momento y que reviste todavía por haber protagonizado uno de los 8 años en la conducción de la legislatura de la provincia de Neuquén. Ana Pechén, buen día. Buen día, Rubén. Un gusto saludarte y, por supuesto, a todo el equipo y a toda la audiencia. Estoy acá con Claude Staikos. Buen día, Ana. También. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Ana. Nos vimos hace poquito en la Oil and Gas. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste la exposición? Espectacular. La verdad que verla crecer nos sorprende también a nosotros, ¿no? Porque uno tenía expectativas realmente del desarrollo de Vaca Muerta, pero bueno, las idas y venidas que han sufrido a lo largo de los años, más la pandemia, hacía que tuviéramos expectativas en esta, pero la ha superado ampliamente los espectadores, la importancia que le dio los distintos protagonistas que vinieron de las empresas, de los trabajadores, del propio público local, de los estudiantes, así que realmente una fiesta. Sí, estoy sacando cuentas que el 23 de agosto del 2023 se va a cumplir una década de la sesión de la aprobación del convenio de YPF Chevron. Así es. Duro, ¿eh? ¿Qué recuerdo tenés? ¿Qué análisis? Sí, por eso es un tema que me gustaría abordar. Un comentario. Sí. Bueno, primero que todo, fue difícil llegar hasta ahí porque, primero, la poca información a la sociedad sobre lo que significaba el fracking realmente, con los riesgos y las ventajas que tenía y lo que significaba para no solamente las empresas, sino también quienes vivimos en parte de las regalías a nivel nacional, a nivel provincial, y las expectativas de generar puestos de trabajo, era poco conocido. Entonces primaba más la desconfianza y los eslogans que el conocimiento verdadero de lo que implicaba Vaca Muerta. Y bueno, nos tocó realmente enfrentar una sesión muy difícil, con manifestaciones afuera muy fuertes y con, digamos, mucha desconfianza. Habíamos pasado también en esos momentos la interna con Guillermo Pereira, había dentro de nuestro partido diferencias, o sea que él pretendía que se hiciera un plebiscito y no que se votara en esa sesión, con lo cual su representante, digamos, en la legislatura votó negativamente, también negativamente votó el representante de Pechi. Sí. Y bueno, el resto de los diputados, ¿no? Es decir, o sea, el MPN, lo que significaría hoy el Frente, digamos, para la Victoria, bueno, con Ramón y su gente, que también estuvo presente, los aliados de siempre, digamos, del Movimiento Popular Neuquino, pudimos sesionar, pese a que había venido gente de Buenos Aires, que nos filmaban, que trataban de amedrentarnos, y que destruyeron prácticamente todo el ingreso de la legislatura, ¿no? Así que en esas condiciones se votó esto que hoy todo el mundo se apropia, lo hace suyo y lo celebra. Sí, 25 votos a favor con el MPN, el PJ y aliados, 8 ausencias. Sí. Y me acuerdo ahí también que estaba uno de los que votó en contra fue Fuertes, Manuel Fuertes, que... Sí, porque era el representante de Pechi. Claro, y que decía, la famosa frase que Pechi decía, que la vaca está más muerta que nunca. Sí, que viva. Sí. Por eso digo, me alegro que después se recapacitó, Pechi mismo, digamos, encontró que la vaca
ofrecía muchísimas posibilidades, no solamente para Neuquén, sino para la Argentina. Toda la gente del sindicato petrolero le ha puesto el hombro en su trabajo y en su esfuerzo, digamos, para que Vaca Muerta se desarrolle, con lo cual claramente apoyó el desarrollo de esto. Y bueno, creo que hoy es una realidad que Neuquén es la usina energética, ¿no es cierto?, del país, que produce realmente más de casi el 60% del gas, el 40 y pico % del petróleo, y que esto va en crecimiento y que se ha duplicado la producción en los últimos tiempos, así que realmente me parece que las expectativas, por eso la presencia de Massa también, ¿no?, del gobierno nacional, es poder de alguna forma empezar a sanear arcas a partir de la exportación del petróleo y del gas que tenemos en Vaca Muerta. Sí, hay que ver cómo cambian las cosas en nada más que en 10 años, Sí. dentro de la continuidad de un país que realmente no cambia demasiado. Pero quizás sea una de las características de Neuquén, ¿no? El hecho de propiciar cambios que parecen imposibles de concretarse, de crecimiento y desarrollo. El tema Vaca Muerta parece más importante hoy que hace 10 años, y se le da incluso una característica de urgencia para resolver el problema de fondo de la economía argentina. Sí, Rubén, yo quisiera notar las diferencias, ¿no es cierto? Es decir, a nivel nacional hemos pasado gobiernos del Frente para la Victoria, de Todos por el Cambio, y cada vez que hay un cambio en la Argentina, a diferencia de lo que pasa en Neuquén, que nosotros tenemos internas a veces muy duras, pero después de las mismas hay continuidad institucional. A nivel nacional no ha habido continuidad institucional. Lo que uno escribe con la mano, el otro borra con el codo y volvemos a empezar. Y así estamos, bueno, en las condiciones de fractura que se vive hoy y que lamentablemente impiden el crecimiento de una Argentina que tiene una potencialidad extraordinaria. Neuquén ha sabido a lo largo de los años continuar y tener alguna garantía de seguridad jurídica para las empresas también y para los que quieren invertir en Neuquén, que dependen mucho también de las políticas nacionales, no me cabe la menor duda, pero que han visto que esa continuidad institucional les permite apostar un poco más en Neuquén que en el resto del país. Sí, y esta urgencia que representa Vaca Muerta en cuanto a hacerla producir a pleno, por lo que representa potencialmente para la exportación y la generación de divisas y para el mercado interno en la satisfacción de las necesidades de provisión de energía, también ha relativizado todo, porque por ejemplo los reclamos ambientales que hace 10 años, cuando todavía no había producción en Vaca Muerta, se hacían previniendo sobre el fracking y las desastrosas digamos, consecuencias que traería, hoy prácticamente no se habla de este tema. Se ha pasado a un nivel casi académico de discusión teórica, digamos. Sí, creo que por eso te digo que la sociedad evalúa siempre perjuicios y beneficios, ¿no es cierto? Y en esa balanza se ha quedado con los beneficios, lo cual yo no discuto que el tema ambiental debe estar siempre presente y que Neuquén tiene leyes muy estrictas en el tema ambiental y que no es lo mismo, digamos, la instalación de una perforación de fracking en un valle que en la meseta y en el lugar donde está Vaca Muerta fundamentalmente hoy, ¿no es cierto? Lo que permite otro tipo de controles, no tener una población que vive inmediatamente, cosa que pasa en Texas, por ejemplo. Uno encuentra una torre de petróleo en el medio de alguna ciudad, al lado de un banco. Sí. Se me viene... No, perdón, se me viene a la cabeza la presencia de Pino Solanas, también con ¿Sí? todo este tema, Sí. acá que viajaba. Y con el documental que hizo, claro. Sí. Bueno, también existió el documental Gasland, de la cual mucho era una exageración de lo que realmente pasaba, porque sin duda ha habido, digamos, filtraciones de metano cuando alguna cosa no ha estado bien hecha. O sea, como todas las cosas, a veces accidentes o una mala praxis existe, pero cuando se toman las condiciones estrictas de control y de seguridad en las instalaciones y para los trabajadores, se minimizan esos problemas, ¿no es cierto? Y entonces uno puede tener un desarrollo sustentable con cuidado del medio ambiente
y aprovechando esa riqueza del subsuelo, que no vamos a tener 200 años como pensábamos al principio para explotar, sino unos cuantos menos. Claro. Bueno, en el contexto de Vaca Muerta, por supuesto, se hace política también con mucha intensidad y bueno, se esperan momentos de definiciones importantes dentro del MPN y posteriormente en la competencia para afuera, digamos, también en lo que va a ser las elecciones generales, todo el proceso electoral del año próximo, que va a estar muy interesante tanto a nivel nacional como a nivel neuquino. ¿Qué está haciendo, Ana, usted en este contexto? Bueno, como ustedes saben, yo nunca he dejado ni la política, ni la academia, ni mis actividades de plantar lavandas, ¿no? Es decir, o sea, creo que siempre trato de estar presente en todo lo que ha sido mi vida siempre, ¿no es cierto? La academia, la educación. De hecho, yo colaboro en la campaña de Marcos Kopman en el centro de estudios, en todo lo que es el área de educación, el área de salud, porque son las áreas que siempre, durante toda mi vida, he trabajado y me han interesado. Así que colaboro como siempre desde un lugar de nexo entre lo que sería el conocimiento y la política, que es lo que creo que fortalece las políticas públicas. Y ahora está colaborando de manera militante, digamos, pero ¿tiene alguna expectativa de ocupar cargos de gestión política en la próxima temporada, digamos, de recambio? No, digamos, o sea, lo mío, yo he sido 8 años vicegobernadora de la provincia. Creo que no hay muchos ejemplos en el país, porque en general los vicegobernadores y los gobernadores terminan rompiendo por razones múltiples. Y bueno, la verdad que eso para mí ha sido un motivo de orgullo y también de reconocimiento hacia el pueblo neuquino y hacia la lista azul del Movimiento Popular Neuquino. O sea, lo mío es realmente tratar de retribuir un poco lo mucho que he recibido de esta provincia, no solamente cuando fui vicegobernadora, sino también mi trabajo en la universidad y haber sido rectora de la universidad. Es parte de esa construcción que empezó también el Movimiento Popular Neuquino, don Felipe, cuando le dio, digamos, el puntapié inicial a la Universidad de Neuquén. Sí. Por lo pronto, Ana, la elección que está más próxima es la de renovación de autoridades partidarias. La pregunta es si vas a integrar la lista azul, digamos, tanto claro que sí. en la convención o en la Junta de Gobierno. En la convención, o sea, la convención, claro que sí, ya está definido eso, yo formo parte de la lista y afortunadamente, digamos, si bien algunos dicen que soy muy protestona, especialmente por el reclamo de la participación de las mujeres, más mujeres en el MPN, en la representación política, porque somos más, somos la columna vertebral, pero digamos, no siempre tenemos lugares de representación suficientes. Así que sí, hay una lista paritaria, en paridad, digamos, entre hombres y mujeres en la convención, en la Junta de Gobierno, así que claro que voy a participar. Se repite la fórmula entonces, Jorge Zapac, Ana Pechen, pero ahora en la convención del partido. Sí, en la convención del partido estamos apuntalando lo que queremos para el futuro también de nuestro partido en la provincia. Bien, y respecto de, estamos hablando cronológicamente, ¿no? La otra elección que vendría sería la interna a cargos electivos, exactamente, una interna que también hay mucha expectativa de la que muchos hablan, ¿no? ¿Cómo analizás ese contexto, no? Porque nosotros vemos y analizamos con Rubén una oposición, estoy hablando por fuera del MPN, bastante poco protagónica, donde no está organizada, y en ese contexto de crisis nacional que también se lleva puesto a los partidos, a los referentes nacionales que actúan en la provincia, el caso de Darío Martínez, que pretende ser candidato a gobernador y que acaba de ser renunciado de la Secretaría de Energía. En Juntos por el Cambio también, diferencias con las distintas metodologías para elegir los candidatos, y mientras el PPN se queda con el protagonismo
global, ¿no? Con su interna también, con sus aristas. ¿Cómo ves ese proceso y cómo pensás que va a llegar el MPN a esa elección? También teniendo en cuenta que históricamente el MPN siempre fue una de las provincias que convoca elecciones de manera Sí, anticipada, con lo cual sí, nosotros sí, tenemos el desenlace de todas estas elecciones en los próximos 6, en 7 poco meses. tiempo. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, Salta creo que ya llamó también a elección de gobernador para abril, me parece, el año que viene. Pero, bueno, en primera instancia, ¿cómo lo veo hacia afuera, no? Es decir, o sea, creo que la sociedad neuquina va a seguir apostando al movimiento popular neuquino, no me cabe duda, porque le ha garantizado esto, ¿no es cierto? Es decir, que a lo largo del tiempo dirime sus diferencias en internas, pero después mantiene y continúa con las políticas que se iniciaron. Vaca Muerta es uno de los ejemplos, ¿no es cierto? Cuando nosotros asumimos con Jorge Zapag, no había más de 6, 7 años de expectativa de recursos petrolíferos, digamos, en lo que había, digamos, de reserva. Así que la situación para Neuquén era realmente difícil. Pero bueno, hoy tenemos esta expectativa que, digamos, realmente convoca a todo el país, no solamente a los neuquinos. Y bueno, así que esa es la primera respuesta. Creo que vamos a seguir liderando, digamos, en la provincia y vamos a seguir siendo gobierno en la provincia de Neuquén. Y realmente espero que la oposición se siga comportando en la provincia como lo ha hecho siempre, ¿no es cierto? Es decir, nosotros no tenemos ni siquiera una situación de confrontación o de grieta con la oposición. Hemos construido muchas veces las políticas con el apoyo de todos o de la mayoría, y eso le da fortaleza también, no solamente al oficialismo, sino también a la oposición. Sí, Así que bienvenido sea ese debate. bien. Ahí recién hablaba, ¿no? Hablabas y ponderabas, digamos, la participación igualitaria de la mujer Las mujeres. en la fórmula, en las listas y demás. Un tema que hemos debatido mucho con Rubén y que ha traído mucho posiciones encontradas es, por ejemplo, en el caso de los nombres que se barajan dentro del partido provincial, está como más o menos ya, cada cargo tiene algún pretendiente firme a ocuparlo. No pasa así con el cargo del vicegobernador. Desde tu óptica, ¿el vicegobernador tiene que ser elegido por una cuestión de género exclusivamente, es decir, que tiene que ser una mujer, o en realidad tiene que ocuparlo una persona, sin importar el género, que tenga la capacidad, la impronta, las ganas de enfrentar un cargo tan importante con la responsabilidad que ello implica? Bueno, yo te voy a replicar la apuesta. Primero, no necesariamente el gobernador tiene que ser un hombre, puede ser una mujer. Exacto. No es el caso en este momento, tenemos nuestro candidato que es Marcos Kaufmann, con lo cual yo creo que debe ser una mujer, pero no cualquier mujer tampoco, sino una mujer que tenga los atributos y las condiciones para poder desarrollar ese cargo de manera eficiente y, digamos, comprometida. Con lo cual, creo que hay. No, creo que no se trata de uno, dos o tres, sino que hay un universo de mujeres en el movimiento popular neuquino que pueden cumplir con esos requisitos. Con Ana Y entonces, Pechén incluida. Bueno, Ana Pechén es alguien más, digamos, Pero está bien, pero está de este incluida en el universo de grupo mujeres. ese. Sí, por supuesto, yo nunca me he borrado de esta tarea política, me siento muy cómoda, digamos, ahora en el futuro trabajo, digamos, como autoridad partidaria. No lo había hecho antes, es la primera vez que voy a estar en la convención, y creo que es un lugar importante y un lugar que tiene que reafirmar la filosofía del partido, ¿no? Es decir, una de las cosas que a veces me ha producido algunas discrepancias con algunos actores políticos de mi propio partido, ha sido que yo muchas veces he defendido que el presidente de la convención y el presidente de la Junta de Gobierno no es tan saludable que sea el gobernador y el vice, como lo han sido muchas veces, porque en realidad cuando alguien tiene que trabajar y negociar en los buenos términos con el gobierno nacional, la defensa de la filosofía partidaria la tiene que hacer la Junta y la convención. Bueno, creo que eso, mis palabras han merecido críticas y obviamente no han tenido, digamos, mayoritariamente acompañamiento, pero bueno, son formas de pensamiento que claramente yo expreso. Ustedes saben que yo he tenido, soy política
digamos, y respeto la política partidaria y sé lo que es disciplina partidaria, pero muchas veces puedo expresar las diferencias que tengo en el ánimo de construir, no en el ánimo de destruir. Bien. Muy bien, Ana. Algo que me quedó por decirte. Sí. Me preguntaste también hacia adentro del partido. Sí. Creo que el Movimiento Popular Neuquino tiene una historia de internas que han sido parte de lo que le ha dado su sustentabilidad en el tiempo. Así que, bueno, esperamos las internas en nuestro partido, esperamos que las mismas se concreten, y bueno, son bienvenidos todos aquellos que quieran formular sus candidatos. Hay la posibilidad de establecer las líneas políticas que existen, el mismo Rolo, digamos, o Marcelo, bueno, o quien fuera. Sí. En cada una de esas listas son bienvenidos a competir. Desde el sector opositor, ¿no?, del partido, Rolando Figueroa presentó una petición al partido, digamos, con algunos cambios en las reglas de juego para hacer la elección, desde su óptica, por supuesto, competitiva y transparente. ¿Esos puntos te motivan alguna opinión al respecto? Sí, algunas críticas tuvieron que ver con la decisión de la convención con respecto a establecer algunos límites para formar parte de los cargos electivos, con tener 3 años de antigüedad en el partido, o si no, de alguna manera que la misma convención apruebe o no, digamos, la candidatura de alguien que es un independiente. Sí. Yo comparto totalmente eso, y creo que también estaban los integrantes de la Azul y Blanca cuando eso se votó, porque hemos tenido, la verdad, que muchos ejemplos en los cuales alguien asume un cargo en representación del Movimiento Popular Neuquino y después migra. Y generalmente se ha dado con personas que no tenían, digamos, trayectoria dentro del partido, no tenían conocimiento posiblemente de cómo éramos en realidad, sino que era una situación que se daba a lo mejor por el atractivo de presentar determinadas personas para sumar votos, y creo que eso no es correcto. Sí. Cuando uno asume una banca por una representación de un partido, es del partido la banca. Bueno, se debe de mantener eso. Hay un hecho posible, digamos, que se está gestando, todavía no está confirmado, pero también creo el MPN debería pensar cuál va a ser su opinión o cómo se va a expedir ante el caso de que Jorge Sovich sea candidato o participe, digamos, de la interna dentro de Juntos por el Cambio, siendo afiliado al MPN. Sí, también tenemos el caso de Lucila Cresce o de Silvia Zapag. Sí. Exacto. Sí, sí. O sea, hay una historia, no solamente es ellos, hay muchos más. Por eso digo que durante mucho tiempo la convención miró para el costado simplemente. En los últimos años ha empezado a ponerse un poco más estricto en algo que yo creo que corresponde. Si uno es candidato de otro partido, bueno, creo que sería ético que renunciara al partido que, digamos, formó parte durante muchísimos años. Más allá de que yo lamento el abandono de las personas que sacan los pies del plato y no luchan dentro del MPN. Pero ¿usted cree que, por ejemplo, para estos 3 casos que nombró, que están en actividad y permanecen en cargos importantes, en el caso de Lucila y Silvia Zapag, si en las próximas elecciones se corresponde a una renovación de postulaciones dentro de la estructura de otros partidos, en este caso el MPN podría llegar a actuar en función de lo que se ha dispuesto con este cambio votado por la convención? Lo discutirá la convención. Creo que son... Se va a discutir caso por caso. Claro, se lo debe discutir en el seno de la convención, con la opinión de todos y con los análisis y el balance del caso, porque, digamos, no son figuras menores, ninguna de ellos, y todos han tenido su impronta dentro del Movimiento Popular Neuquino. Me parece que son casos graves para analizar, pero me parece que también hay posiciones éticas que dependen de cada persona. Sí, eso, bueno, eso... Pero el partido, me parece que más allá de la decisión personal de cada uno, como institución, digamos, el partido político
debería ser consecuente con las cosas que decide, ¿no? Exactamente, sí, comparto. Muy bien. Ana, Bueno. le agradecemos mucho. Muchas gracias, No, Ana. ha sido un gusto conversar con ustedes, hasta siempre. Gracias, hasta luego. Es la hora 11:38, 39, por ahí andamos. Pasamos a la última tanda del programa y ya encaramos el último tramo de Pórtense Bien en este sábado casi primaveral.